El sexo oral es una de las prácticas sexuales más extendidas y, sin embargo, de las que más desinformación arrastra. Esa desinformación puede generar dudas, inseguridades e incluso riesgos. Así que vamos a hacer exactamente eso, separar los mitos de la evidencia científica. Para empezar, pongamos una definición clara y clínica sobre la mesa. El sexo oral es, simplemente, la estimulación de los genitales con la boca, los labios y la lengua. Si se realiza sobre una mujer, el término es cunilingus. Si es sobre un hombre, felación. Este es nuestro punto de partida técnico. Y aquí viene la gran pregunta. Si es algo tan común, ¿por qué hay una brecha tan enorme entre la práctica y una educación sexual precisa? Bueno, pues esa brecha es la que vamos a intentar cerrar ahora, analizando los mitos más comunes y peligrosos uno por uno. Empezamos con el mito que probablemente tiene las consecuencias más serias, la creencia generalizada de que el sexo oral es, de alguna manera, una práctica completamente segura sin riesgos para la salud. Pues la realidad médica es que esto es falso. Aunque se perciba como una práctica más segura, el riesgo de transmitir infecciones de transmisión sexual, las ITS, es muy real. El contacto entre mucosas, la oral y la genital, es una vía de contagio perfectamente válida para el virus del papiloma humano, el herpes, la gonorrea e incluso la sífilis. Y muy ligado a esto, encontramos otro mito muy extendido. Uno que se apoya en una idea bastante errónea sobre cómo y cuándo se produce una transmisión. A ver, el punto clave aquí es que la transmisión de una ITS no depende únicamente de que haya una eyaculación. El líquido preseminal, que se segrega antes del orgasmo, ya puede contener patógenos. Y no solo eso, el simple contacto con las mucosas o la existencia de microlesiones, que son invisibles a simple vista, ya son una puerta de entrada suficiente para una infección. Pero los riesgos no son solo infecciones a corto plazo. Existe un mito muy peligroso sobre las consecuencias a largo plazo. Uno que la ciencia ha desmentido de forma bastante rotunda en los últimos años. La evidencia científica aquí es clarísima. Hay ciertas cepas del virus del papiloma humano, en concreto la VPH16, que se transmite por vía sexual y que están directamente relacionadas con un aumento drástico en los casos de cáncer orofaringio, es decir, de garganta, base de la lengua y amígdalas. La conexión está más que demostrada. Bien, dejamos los mitos sobre la salud y pasamos a su importancia en el acto sexual. A menudo se le da un papel secundario, como si fuera un simple preliminar. Sin embargo, la investigación en sexología nos dice algo muy diferente. Para muchísimas personas, y en especial para una gran mayoría de mujeres, es una fuente principal de placer y una de las vías más efectivas para llegar al orgasmo, por la estimulación directa del clítoris. Vamos ahora con un mito muy influenciado por los medios de comunicación y sobre todo por la pornografía. La idea de que lo que vemos en pantalla es una guía realista de cómo debe ser el sexo oral. La realidad, claro, es que esas representaciones son guiones de ficción, crean expectativas completamente irreales y una presión por actuar de una forma determinada que no tiene nada que ver con el placer mutuo, la comunicación o la conexión real. Esto puede generar mucha ansiedad y frustración. Este es otro mito que genera una cantidad enorme de ansiedad. La idea de que los atributos físicos, como el tamaño o la forma de los genitales, son el factor determinante para que la experiencia sea buena. Pues bien, la evidencia clínica y la terapia sexual demuestran justo lo contrario. La calidad de un encuentro sexual no depende de características físicas, sino de factores relacionales. La comunicación entre las personas, la comodidad, la confianza, la conexión. Eso es lo que realmente importa. Ahora tocamos un mito especialmente dañino, que está muy ligado a la imagen corporal y a la vergüenza, y que afecta de forma desproporcionada a las mujeres. Es la idea de que el cuerpo tiene que cumplir ciertos cánones estéticos para merecer recibir placer. Y aquí vemos la conexión tan potente entre mente y cuerpo. Los estudios en psicología sexual son concluyentes. Cuanto mayor es la aceptación del propio cuerpo, mayor es la satisfacción sexual. El disfrute no depende de cumplir un estándar estético impuesto, sino de sentirse a gusto en la propia piel. Otro mito que genera muchísima inseguridad, la creencia de que los olores o sabores corporales naturales son una señal de suciedad o de mala higiene. La realidad biológica es que los genitales, como otras partes del cuerpo, tienen olores y sabores naturales, que además varían. De hecho, una higiene obsesiva o con productos muy agresivos es contraproducente. Puede destruir la microbiota natural que nos protege y acabar causando desequilibrios e infecciones. Muchos de estos mitos sobre el cuerpo y el placer se resolverían con una buena comunicación. Pero, claro, ahí nos encontramos con otro gran obstáculo. La idea de que hablar sobre lo que nos gusta o no nos gusta durante el sexo le quita la magia, la espontaneidad. Y, de nuevo, la evidencia apunta justo a la dirección contraria. La comunicación explícita sobre los límites, las preferencias, lo que se siente bien y lo que no solo no arruina la experiencia,
sino que la mejora de forma radical. Aumenta la satisfacción, la intimidad y la conexión. Ahora vamos con un estereotipo de género muy arraigado, la idea de que el deseo masculino por esta práctica es universal, constante e innegociable. La realidad es que el deseo masculino es tan variable como el de cualquier otra persona. Hay hombres a los que no les gusta especialmente o simplemente no les apetece en un momento dado. Y la presión social del macho a menudo les impide expresar esa falta de interés o esa incomodidad. Y con esto llegamos al último mito, que quizás sea el más problemático de todos por las implicaciones que tiene en la educación sexual y en cómo percibimos el riesgo. La eterna pregunta: ¿el sexo oral cuenta como sexo? La respuesta, desde cualquier disciplina seria, médica, psicológica, educativa, es un sí rotundo. Considerarlo como algo que no cuenta ha fomentado una educación sexual deficiente y una percepción del riesgo bajísima, sobre todo entre los más jóvenes, con todas las consecuencias que hemos visto. Al final, desmontar todos estos mitos va mucho más allá de la curiosidad. Es una cuestión de salud pública, de respeto y de derecho al placer, porque la información precisa, la que se basa en evidencia, no es solo conocimiento, es la herramienta clave para poder construir una sexualidad más sana, más segura, consentida e informada para todo el mundo.